Como título a esta predicación, y quiero que estén atentos, ¿verdad? Que estén atentos, que le digas a la persona que está a tu lado: mira, no me distraigas, por favor, no me distraigas, que quiero estar atento a la palabra del Señor. Amén. El llamado, así le puse, el llamado. Próximo. Actualmente, ahora mismo, febrero 2026, esta es la realidad del mundo. En el mundo actualmente hay unos 8.273 millones de personas. Estamos hablando de 8 billones, 8.2 millones de personas esparcidas por todo el mundo. De esos 8.2 millones que están en toda la tierra, el 32% dicen que son cristianos, pero muchos de ellos son cristianos nominales. Entre ellos están los ortodoxos, jusos, entre ellos cuando yo te digo un cristiano nominal, es un cristiano que no está comprometido con la obra del Señor. Cree en Jesucristo, va quizás a una iglesia, pero no tiene ningún compromiso con la obra de Dios. Simplemente soy cristiano y no practico la gran comisión, soy un consumidor, no un productor. Entre ellos estamos nosotros, los que nos preocupamos porque todo el mundo venga a los pies de Jesús, porque sabemos que el Señor Jesús viene pronto. ¿Saben? No hay que ser muy inteligentes para ver las señales cumpliéndose delante de los ojos de nosotros para saber que el Señor viene pronto. Pero de esos 8.2 millones de personas, el 25%, más de 2.000 millones de personas, viven en países musulmanes donde no se permite otra religión. ¿Sabe? Hay países donde no podemos ir a predicar el Evangelio como lo estamos predicando aquí, porque está prohibido por ley. ¿Sabe? Hay 2.000 millones de personas viven encerrados en países musulmanes donde no se puede predicar a Jesucristo. Hay otros países musulmanes que sí se puede predicar a Jesucristo. El punto es que hay un 68%, más de 5.000 millones de personas que todavía no le han entregado su vida al Señor. De esos, 3.000 millones, nunca nadie les ha predicado el Evangelio. Y usted dirá, pero no tienen internet, pero no tienen televisión, no tienen antenas satelitales. ¿Sabe? Hay 3.000 millones de personas que todavía nadie les ha dicho lo que Jesús hizo por ellos en la cruz del Calvario, para que tengan la oportunidad que tú y yo hemos tenido. Esta es nuestra realidad. El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 10, versículo 2, dice: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, dijo el Señor Jesús. La realidad es que la cosecha de almas es enorme en el mundo entero, pero los obreros que están trabajando son muy pocos. Y de esos que están llenas las iglesias, muchos dicen tener un llamado. Yo tengo un llamado de parte de Dios, yo tengo un llamado de parte de Dios, y a mí Dios me llamó cuando yo era niño, y a mí Dios me llamó a tal cosa. ¿Sabe? No es que tú seas llamado, estás cumpliendo a lo que Dios te llamó. Algunas razones, y esto es como una breve resumen de la predicación que voy a traer en el día de hoy. Algunas razones por las cuales Dios continúa llamando gente, porque Dios continúa llamando gente. ¿Sabe por qué Dios continúa llamando personas?
Porque en Dios no hay sombra de variación. Él no cambia sus propósitos. Pero los llamados, sí. En otras palabras, lo que Dios se ha propuesto hacer con la humanidad es desde el principio lo mismo que hasta el final. Él no va a cambiar porque tú y yo respondamos al llamado. Él no va a cambiar porque tú y yo nos rindamos en el camino y dejemos de hacer lo que Él nos llamó. Su propósito sigue siendo el mismo. En Él no hay sombra de variación. Él no va a cambiar. Él no se va a arrepentir. Él lo va a hacer conmigo o sin mí. ¿Entendiste? Segundo, el libre albedrío. Dios nos dio la voluntad de escoger y decidir si aceptamos al Señor, si no aceptamos al Señor, si le servimos al Señor, si no le servimos al Señor. ¿Sabe? Él nos dio una cosa que se llama el libre albedrío. Los ángeles del cielo no tienen libre albedrío. Yo quiero que tú lo sepas. Los ángeles del cielo obedecen y punto. Dios da órdenes y los ángeles obedecen. Pero nosotros, tú y yo, tenemos una cosa que se llama libre albedrío. Y hoy mismo podemos decidir apostatar de la fe. Hoy mismo podemos decir, pues mira, no, me quito, no voy a ser más cristiano, voy a hacer lo que me dé la gana. Pero como el propósito sigue siendo el mismo, Dios tiene que seguir llamando personas porque su propósito se tiene que cumplir. Número 3, la limitación de la vida terrenal. O sea, aquí hay una redundancia, perdonen, voy a echarle la culpa a la computadora. La limitación de la vida terrenal es limitada. ¿Sabes qué? Nos enfermamos, nos cansamos, nos ponemos viejos, nos morimos, pero el propósito sigue siendo el mismo. Las vidas necesitan salvación, la gente tiene que ser alcanzada. El propósito tiene que continuar. Como te digo, ¿sabes? Muchos hombres de Dios que yo he conocido con una pasión bien grande, Tele Osborne, Gille Ávila, y te puedo mencionar un montón, hicieron un trabajo durante los años que Dios los tuvo aquí en la tierra, pero llega el momento que tenemos que partir de esta tierra. Pero porque nosotros partamos de esta tierra, no quiere decir que el propósito se terminó. El propósito continúa y Dios tiene que llamar a otro. Los llamados mueren. Nosotros, todos los que hemos sido llamados, vamos a morir un día. Pero el propósito continúa. Otra razón por la cual Dios sigue llamando gente es porque algunos no completan la carrera de la fe. Hace cuantas predicaciones para atrás les prediqué sobre lo que era la carrera de la fe. Y muchos comienzan la carrera pero no la terminan. Muchos empiezan con mucho ánimo, sí, oh sí, Señor. Y cuando terminan nada, y se le va pagando la cosa y no terminaron la carrera. El llamado que Dios le hizo no se completó. Otros por falsas expectativas. Hay gente que quieren ser llamados para el Señor porque tienen unas expectativas. No, porque el ministerio, eso debe ser, no sé, ser famoso o hacerme rico o que todo el mundo me rinda pleitesía o que me inviten de todos lados o que no sé cuáles son las expectativas que tiene la gente con el ministerio. Todo el mundo le gusta los llamados, a todo el mundo le gusta, pero muchos se decepcionan cuando se dan cuenta de lo que es el verdadero llamado de Dios. Hoy vamos a hablar de eso. Otros subestiman el precio. Seguir a Cristo cuesta. La gente piensa que la salvación es gratis, pero seguir al Señor cuesta. Muchos claudican y renuncian porque se cansan de sufrir física y emocionalmente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con seres humanos y los seres humanos son fluctuantes. Y hoy sí, mañana no, y el que te dio un beso al otro día te metió una puñalada y tú dices, pero ven acá, ¿qué es esto? Es que el ministerio, el llamado que Dios
hace a los seres humanos, a ti y a mí, tiene un precio. Vamos a discutir cuál es ese. Vamos a Mateo capítulo 22. Te lo voy a leer. Simplemente escucha la palabra. Dice Mateo 22, dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de boda a sus hijos. No, déjalo donde estaba, por favor. Gracias. Yo le pregunto, si usted hace una fiesta de boda que gastó un montón de dinero, ¿le gustaría que la gente viniera? ¿Ah? Pues Dios no gastó un montón de dinero. Dios dio a su Hijo amado en sacrificio en una cruz, para que un día tú y yo pudiéramos ir a las bodas del Cordero. ¿Cuántos quieren ir a las bodas del Cordero? Dile al que está a tu lado: a las bodas del Cordero no se puede ir como te dé la gana. Díselo así mismo, con amor, con amor. Dile: a las bodas del Cordero tú no puedes ir como te dé la gana. ¿Sabes? Tú no vas a una boda en pantalones cortos ni en chancletas, ¿verdad que no? ¿No? Pero un rey, que Dios el Padre, ¿verdad?, hizo una fiesta de bodas para su Hijo Jesucristo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, y estos no quisieron venir. Mira, ya estaban invitados, ya habían recibido la invitación, pero aparte de que recibieron la invitación, yo no voy nada. Y volvió a enviar otros siervos diciendo: dile a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto para venir a las bodas. En otras palabras, Dios insiste muchas veces en que tú y yo seamos partícipes de las bodas del Cordero. ¿Cuándo son las bodas del Cordero? Coming soon. ¿Tú sabes lo que es coming soon? Ya mismo. Y Dios quiere que tú y yo vayamos a las bodas del Cordero. Y tiene todo listo para eso. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. En otras palabras, habían cosas que eran más importantes que responder a la invitación que Dios te está haciendo en el día de hoy. Habían cosas que para ti eran prioridades antes que responder a la invitación que Dios te está haciendo o al llamado que Dios te está haciendo. Otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. ¡Wow! O sea, actualmente hay cristianos que están siendo matados en el mundo por predicar el evangelio en muchos países. Y ellos lo que están haciendo es invitando a la gente a las bodas del Cordero. Pero en estos países que no están muy lejos de aquí, algunos de ellos los están matando. Al oírlo el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Entonces le dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Id pues a las salidas y a los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Próxima, pon la próxima slide. El reino de los cielos, dice que Dios envió a sus siervos para que llamasen a los invitados a las bodas y no quisieron venir. Desde que Dios nos llamó al ministerio hace más de 3 décadas atrás, no hemos parado de ir a invitar gente al reino de Dios. En diferentes lugares, en diferentes países, en diferentes pueblos, en todo lugar hemos ido a hablarle a la gente de Jesús, de la oportunidad de salvación.
Pero a algunos no le importa, a algunos no le interesa, a algunos sí les interesa. Y han abrazado la fe. Pero hay otros que tienen otras prioridades, tienen cosas más importantes que Jesucristo en su vida y buscan a Jesús solamente cuando lo necesitan. Entonces el rey dijo a sus siervos: las bodas están a la verdad preparadas, mas los que fueron invitados no eran dignos. Vayan a las salidas y a los caminos y llamen a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente los malos y los buenos, a las bodas, y fueron llenas de convidados. Pasa a la próxima, Yasmin, ¿verdad? Esa es la evangelista Martita Durán, que ha estado trabajando con nosotros en diferentes lugares, ¿verdad? Y ella anda predicando el evangelio por todo lugar, como lo hace Joseph Vargas, como lo hace tanta gente, llamando a la gente a venir a los pies de Jesús, ¿verdad? Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Fíjate, hay gente que vienen a una boda sin conocer el novio, sin conocer la novia. Son unos cacheteros. ¿Tú sabes lo que es una palabra cachetero? ¿Tú sabes lo que es eso? Que van por los panes y por los peces, que van a comer, van allí bueno, déjame ver que déjame ver que tengo una necesidad, déjame ver quién me la puede saciar. Pero ¿conoces al novio? No, yo no sé quién es el novio, ni me importa quién es el novio. Yo lo que vine es aquí a comer. En esta boda apareció un cachetero que llegó allí, dice la palabra, sin haber estado vestido para ir a una boda. Y cuando el rey entró y lo vio, le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Yo te tengo una noticia. Si tú quieres ir a las bodas del Cordero, tú no puedes ir vestido como te dé la gana. Tienes que ir vestido de la sangre de Cristo. Escúchame. Para tú entrar, escúchame, para tú entrar a las bodas de Jesús, tienes que entrar vestido con un traje que se llama la sangre de Jesucristo. Allí no puede entrar cualquier persona que diga: Señor, Señor, en tu nombre hicimos cosas. No. Hay un traje que tú tienes que tener puesto. Se llama el traje de Jesús. Entonces el rey dijo: atarle de pies y manos y echarle a las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dile que está a tu lado: hay mucha gente que son llamados, pero no todo el mundo va a ser escogido. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Próxima. En una ocasión, un hombre se le acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dice: ¿por qué me dices bueno? Si solamente bueno es uno solo, Dios. Entonces Jesús empezó a hablarle de los mandamientos y él dice: no, yo cumplo con todos los requisitos necesarios para la vida eterna. Entonces Jesús, mirándole, dice la palabra que le amó y le dijo: una cosa te falta, ve y vende todo lo que tú tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Dice la palabra que el hombre se fue muy triste porque no estaba dispuesto a obedecer a Jesús porque Jesús, como lo amaba, sabía
qué era lo que había en su corazón. Jesús conocía el corazón. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce mi corazón. Jesús sabe lo que reina en nuestro corazón. Y Él siempre va a confrontar lo que reina en tu corazón y en el mío. Y Jesús fue a confrontar lo que reinaba. Mira, tu prioridad no soy yo. En otras palabras, Jesús le está diciendo, tú estás diciendo que quieres la vida eterna, pero yo no soy tu prioridad. Tú dices que yo soy bueno, pero tú eres un religioso. Dice la Biblia que aquel hombre se fue muy triste porque no estuvo dispuesto a renunciar a lo que era su prioridad para seguir la cruz y tomar su cruz cada día como lo hicieron los demás discípulos. Seguir a Cristo cuesta. Próxima. Y mientras ellos iban por el camino, vino un hombre y le dijo, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le contestó, las zorras tienen madriguera y las aves del cielo tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Tú crees que le siguió? No le siguió. ¿Sabe? Eso era de la boca para afuera. Te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Pero cuando Jesús le dijo la realidad, esto no es lo que tú te imaginas. Esto no es tú estás esperando quizás que tu página de Facebook se te llene de likes. Esto no es así. O quizás estás esperando que por caminar conmigo los bolsillos se te llenen de dinero. Esto no es así. Entonces, ¿cuál es el propósito del llamado? ¿Por qué aquel hombre quería seguir a Jesús y no pudo? ¿Por qué este otro también quiso seguir a Jesús y no lo siguió? Y dice en Lucas 9:59, a otro le dijo, y tú, sígueme. Mira, eso fue lo que le dijo a Pedro, eso fue lo que le dijo a Andrés, eso fue lo que le dijo a todos los demás. Y tú, sígueme. Y Dios sigue llamando a la gente en este tiempo y diciéndole, y tú, sígueme, y tú, sígueme, y tú, sígueme. Pero sígueme en mi propósito, no en el tuyo. ¿Entendiste? Sígueme en mis prioridades, no en las tuyas. Si tú quieres seguir en tus prioridades, pues no puedes seguir en tus prioridades y en las mías. No se puede. A otro Jesús le dijo, y tú, sígueme. Pero Él le dijo, permíteme, Señor, permíteme que vaya primero. Di la palabra primero. Primero, dilo de nuevo, primero. Jesús nunca quiere ser segundo. O es primero o no es nada. Jesús le dijo, y tú sígueme. Mira, pudo haber sido uno de los apóstoles de Jesucristo fácilmente, porque ese era el mismo llamado de los apóstoles. Y tú sígueme. Pero Él le dijo, no, espérate. Primero, permíteme que vaya primero a enterrar a mi padre y a mi madre. A lo mejor no se habían muerto. Había que esperar qué sé yo cuántos años para enterrarlos. Mas Él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia por todas partes el reino de Dios. Entonces Jesús le está diciendo, mi prioridad es que este evangelio sea anunciado en todo lugar, pero la prioridad tuya es resolver los problemas tuyos primero, y si te sobra tiempo, entonces me vas a servir en el llamado que yo te estoy haciendo. ¿Estás aquí? Próxima. En Lucas 9:61 también llamó a otro más. Jesús le dijo, también a otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Y Jesús le dijo una frase que es de las más fuertes que yo he escuchado que sale de la boca de Jesús. Nadie que después de poner las manos en el arado mira hacia atrás
apto para el reino de Dios. Te lo voy a descifrar esto con lujo de detalle. Nadie, mira, yo nunca he podido arar la tierra con surcos así, con un buey ni con una máquina, nunca lo he podido. Pero yo me imagino que es muy difícil hacer surcos correctos mirando para atrás, ¿sabes? Caminando para el frente y mirando para atrás, mirando para atrás. Sería muy difícil, porque tienes que tener, esto es un trabajo de precisión, ¿sabes? Arar la tierra no es el objetivo final. La tierra se ara para que alguien venga a sembrar la buena semilla y para que haya fruto, y para que haya fruto en abundancia. La tierra se ara porque hay que hacer un trabajo. Pero hay gente que Dios los llama a un propósito. Y sí, olvídate, échame aceite por encima. Y cuando tú empiezas a mirar, están mirando para atrás. ¿Por qué una persona mira para atrás? Vamos a ver, próxima. Ok, mira, poner las manos en el arado, primero que es una responsabilidad. ¿Sabes? Dios te está dando una responsabilidad de la cual otros dependen. En la antigüedad, la Biblia dice que el que no siembra, ¿qué pasa? No cosecha. Y si no cosecha, ¿qué pasa? No come. En la antigüedad no había Walmart, no había Sam's, no había... En la antigüedad o sembrabas y cosechabas o no comías. O sembrabas y cosechabas o tu familia se muere de hambre. O sembrabas y cosechabas o no tenías una fuente, no tenías con qué honrar a Dios. Dios le está dando una responsabilidad. Al que ara la tierra, Dios le está dando una responsabilidad, de la cual otros dependen. Hay una promesa que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, si yo soy fiel a Dios y si yo creo en el Señor y si yo le sirvo, esa bendición no me va a alcanzar a mí nada más, va a alcanzar a mis generaciones también, a los que vienen detrás de mí. ¿Sabes? Lo que tú haces en el día de hoy afecta a los que vienen detrás de ti. Yo quiero que tú lo sepas. Yo quiero que tú lo sepas. Si Dios me bendice a mí, yo puedo bendecir a otros. Poner las manos en el arado es un trabajo muy necesario para plantar semillas y obtener cosecha para el reino. Poner las manos en el arado, no se puede perder el tiempo ni la temporada. Mira, ahora mismo en España, donde hay 4 estaciones, lleva más de un mes lloviendo, en algunos sitios cae nieve, en algunos sitios... Mira, no es tiempo en esta temporada, no es tiempo para ponerse a arar la tierra, para sembrar semillas. Tienes que estar en tu casa guardado, porque el frío y la lluvia pudre las semillas. No es tiempo. Uno no siembra cuando le da la gana, uno siembra cuando Dios dice, uno siembra cuando es el momento adecuado. Yo quiero que lo sepas. Las cosechas no son cuando tú quieras. Las cosechas son en 2 temporadas, en la primavera y en el otoño. Pero para que haya cosecha en primavera y otoño, alguien tiene que hacer un trabajo antes. Pero si ese no hace el trabajo, no hay cosechas. Poner las manos en el arado es un trabajo que requiere un enfoque y mantener la mirada al frente. Cuando Dios le dijo a Lot, a su esposa y a sus hijas: salgan de esta ciudad porque Dios la va a destruir y no miren hacia atrás. Tú sabes lo que dice la esposa de Lot, ¿verdad? La esposa de Lot miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Dice: ¿qué te hace mirar para atrás? ¿Qué cosas dejaste atrás
que todavía te llaman la atención. La aceptación, porque cuando yo no estaba en Cristo, yo tenía un montón de amigos y un montón de panas y jangueábamos de noche y salíamos y qué sé yo qué cosa. Pero una vez me convertí al Señor, como que la gente empezaron está bien, no le invite, porque es que Él tiene otras prioridades ahora. Hay gente que vive de la aceptación de los demás, no de la aceptación de Dios. ¿Qué dejaste atrás? La fama, que antes tú eras el centro de la fiesta, el más popular en la clase graduanda. ¿Qué fue lo que dejaste atrás? ¿El dinero? Sí, no, porque mira, yo te voy a decir una cosa, cuando yo no había venido a los pies de Cristo, yo me ganaba un montón de chavos, ¿sabes? Yo trabajaba en las empresas y me ganaba y tenía negocios y hacía qué sé yo qué cosa. Y tu Dios era Mamón, no era Jesucristo. Tu Dios era el dinero. ¿Qué tú dejaste atrás? ¿Los placeres? ¿Los vicios? El viejo hombre antes de Cristo, ¿qué es lo que te hace mirar hacia atrás? Porque yo veo muchos cristianos con llamado mirando hacia atrás en este tiempo. ¿Sabes qué pasa? La voy a poner más dura todavía. Me perdonan. Déjame ver las redes sociales. ¡Wow! Esta era novia mía cuando yo tenía 16 años. Wow, pero dice aquí que se divorció. Anda. ¿Y cuándo es que se reúne la clase graduanda? ¿Cuándo es que se reúne la clase graduanda para ver No, yo te estoy hablando en serio, que es una cosa que está pasando en esta época. ¿Qué es lo que te hace mirar para atrás? Cuando tú miras para atrás, pierdes la perspectiva y comienzas a dudar en el llamado que Dios te hizo. ¿Será verdad que Dios me llamó? Porque es que esto es un poquito difícil. Servirle a Cristo es sacrificado. Empiezas a dudar de la misión, empiezas a dudar del propósito. Jesús dijo: ninguno que pone las manos en el arado y miras atrás es digno de mí. Esto no es hoy sí y mañana no. Esto es un compromiso. Y la vida de nosotros es bien corta. No se crean que no, porque yo voy a... No. La vida es tan corta y tan corta y tan corta que a lo mejor mañana no amanecemos en este mundo. Así de corta es nuestra vida. Y pudiste haber perdido la gran oportunidad de tu vida de cumplir un propósito y un llamado por tener prioridades y estar mirando para atrás, cuando Dios nos dice que estemos enfocados hacia lo que está delante, al supremo llamamiento, que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No es mirar para atrás, no es mirar para atrás. Escúcheme. Yo le digo, estas cosas son fuertes, pero se las digo por amor. Próxima. Cuando Dios te llama, di conmigo, cuando Dios te llama, dilo en voz alta, cuando Dios te llama, hay cosas que tendrás que dejar atrás. Por más que las necesites o por más que las quieras. Cuando Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, vete de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Abraham quería obedecer a Dios. Wow. Es Dios el que me está hablando. Y yo necesito, algún propósito tendrá Dios de sacarme de aquí. Pero es que es tan duro dejar a mi parentela. Es que es tan duro dejar
la casa de mi padre. Es que es tan duro dejar la tierra en la cual yo nací para ir a donde Dios me está llamando. Es que es tan duro que yo tengo un plan B. Como que Abraham quería ser más inteligente que Dios. Yo voy a obedecer, pero me voy a llevar a mi padre, a Taré, me voy a llevar a Lot, mi sobrino, me voy a llevar, ¿sabes? Me voy a llevar las vacas, las ovejas, voy a obedecer a Dios, pero me voy a llevar las cosas de las cuales yo no estoy dispuesto a desprenderme de ellas. Entonces, la obediencia parcial no es obediencia. La obediencia parcial es desobediencia. Y Abraham, el padre de la fe, tuvo que pagar un precio bien alto por su desobediencia. ¿Dios lo llamó? Sí, igual que a ti, igual que a mí. Pero cuando Dios te llama, Él es el que da las instrucciones y no es el plan tuyo, es el plan de Él. ¿Entendiste? Cuando Dios te llama, vas a tener que dejar algunas cosas. Mira, Primera de Reyes 19:19. Elías, ¿verdad? El profeta Elías partió de donde estaba y se encontró con Eliseo. Dios le había dicho: unge a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Cuando Elías encuentra a Eliseo, Eliseo está trabajando con 12 yuntas de bueyes. No tenía una, tenía 12. Y si tenía 12, tenía 11 empleados. Y si tenía 11 empleados, tenía una corporación de trabajar en la tierra. Tenía un negocio. Si tú tenías 12 yuntas de bueyes, tenías 11 empleados. Y aparece un profeta pelú con un manto de oveja encima, de camello, una cosa así. Aparece un profeta que todo el mundo sabía que era profeta. Eso lo conocía todo el mundo. Se quita el manto y se lo pone encima. Eliseo sabía que ese manto no era cualquier cosa. Y hay gente que han recibido mantos y los han menospreciado. Por eso no están aquí en el día de hoy. Y cuando Eliseo entendió que Dios lo estaba llamando a ser profeta, dice la palabra que en ese momento él tomó una decisión. Yo no me puedo ir a servir al llamado de Dios pensando en los 11 empleados estos, si están arando la tierra, si no están arando la tierra, si le dieron comida a los bueyes, si la yunta se rompió. ¿Sabe? Yo no puedo ir a hacer lo que Dios me llamó pensando en el negocio de los bueyes. Yo tengo que tomar una decisión en este momento, dijo Eliseo. Y dice que rompió las yuntas de bueyes, mató los bueyes, los cocinó con la madera de las yuntas y le dio de comer a todo el mundo de su familia, a todo el mundo. Vengan a comerse los bueyes, que yo no voy a pensar más en bueyes y yo no voy a pensar más en yuntas. Yo voy a pensar en que Dios me está llamando y que hay un propósito que se tiene que cumplir. Y yo necesito, ¿sabe? En ese momento no estaba pensando en la doble porción de la unción. En ese momento él estaba obedeciendo a un llamado de Dios. Quemó los bueyes, quemó las yuntas y se fue con Elías. Y se fue con Elías. En Mateo 4:13, Jesús se encuentra con Andrés y con Pedro. Pedro y con Andrés. Y Jesús le dice: vengan en pos de mí y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, ¿qué dice la palabra? ¿Qué hicieron?
Pedro y Andrés tenían un negocio de pescar. Pedro, Andrés tenían una empresa en el lago de Galilea, con barcos, con lanchas, con botes, no sé. Tenían una empresa, tenían un negocio de pescar, para vender el pescado, para mantener la familia, para hacer qué sé yo qué. Ellos tenían una empresa, ellos tenían un negocio. Pero se le apareció Jesús con un llamado. Se le apareció Jesús y le hizo un llamado. ¿Y sabes qué? Estuvieron dispuestos a responder al llamado. Y dice, dejando ¿qué? Las redes. En otras palabras, las redes no son mi prioridad. Mi prioridad es el llamado que tú me estás haciendo, porque tú quieres que yo sea pescador de ¿qué? De hombres. Y yo voy a seguirte a ti y voy a aprender de ti y voy a hacer lo que tú me digas, porque Jesús es el que tiene el propósito eterno y Él tiene un plan sobre la humanidad que no lo conoce. Él necesita obreros. Rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros. Los obreros que hay no son suficientes, o los obreros que hay no tienen como prioridad las prioridades que tiene Jesús. Ese es el problema. Yo quiero ser obrero, yo quiero ser cristiano, yo quiero tener un llamado, yo quiero cumplir el propósito en mi prioridad. Próxima. Me llama tanto la atención Juan, en la isla de Patmos. Mira, ¿tú sabes quién era Juan? El discípulo amado. ¿Quién era Juan? El que se recostaba del pecho ¿de quién? De Jesús. ¿Quién era Juan? El único que estuvo dispuesto a estar al frente de la cruz cuando mataron a Jesucristo. Todos los demás se fueron cogiendo, pero Juan estaba allí, al frente de Jesús. ¿Sabes qué? Juan había visto a Jesús resucitado con los otros apóstoles. Juan ya lo había visto resucitado. Cuando le dijo a Tomás, mete tu mano aquí, mete tus dedos en mis llagas, Tomás. ¿Sabes? Juan ya había visto a Jesús resucitado. Pero cuando él estaba en la isla de Patmos, castigado en una cárcel, se le aparece Jesús. Y dice Apocalipsis 1:17, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último. Yo me pregunto cuántos de nosotros hemos visto al Señor obrando en nuestra vida. Que sabemos que fue el Señor. ¿Y por qué seguimos de pie? Próxima. Antes del llamado hay un proceso. Dice Isaías, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y habían serafines que volaban de un lado a otro y decían, santo, 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 santo. Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, y mis ojos han visto al Señor. Y dice el Señor en Isaías 6:8, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y antes de heme aquí, envíame a mí, ¿sabe? Porque siempre esa es la parte que nos gusta. Y neni, aquí Señor, yo. Antes de eso, ¿tú sabes qué pasó? Dice, y voló
hacia mí uno de sus serafines con un carbón encendido en su mano y tocó mi boca. Yo no me imagino lo que es que te peguen un carbón encendido en tu boca. Yo ni tengo ni la menor idea. Lo que yo sí sé es que el fuego purifica. Dile al que está a tu lado, el fuego purifica. Y tú sabes lo que tenía que purificar, la forma de cómo él hablaba, la forma como él declaraba cosas, porque soy un hombre de labios inmundos, dice. O sea, el problema mío es que mis labios no van en acorde. Y lo que yo hablo y lo que yo digo, ay de mí, que soy, mira, reconocer tu debilidad, reconocer tu pecado, reconocer tu condición delante de la santidad de un Dios todopoderoso, te hace humilde. Y Dios dice, ¿sabe? De verdad, yo estoy llamando a un hombre como tú, pero antes de que tú me respondas, heme aquí, hay algo que voy a cambiar en tu vida. ¿Sabes qué? Tu forma de hablar, tus labios inmundos, te los voy a quitar. Y dice que un ángel voló y le pegó un carbón encendido en sus labios. Entonces el llamado, perdona que te diga, no es que se te pararon los pelitos de aquí atrás cuando, no, eso no es el llamado. El llamado es cuando un hombre como Pablo, como Saulo, un hombre como Saulo, que era un erudito de la ley, que hablaba 3 idiomas, que era del Sanedrín, de los fariseos, del top, aquel hombre, Pablo era, tú sabes, el cheche de la película. Al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús le dice, soy yo, Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Entonces, en ese momento quedó ciego, dice la palabra, y lo llevaron a un pueblo, y había un hombre que se llamaba Ananías, que era un siervo de Dios, y Dios le dice a Ananías, pero el Señor le dijo, ve, porque Ananías tenía miedo si iba donde Saulo, porque Saulo era el que perseguía a los cristianos, Saulo era el que mataba a los cristianos. Saulo no iba a darle besitos a nadie, Saulo iba con malas intenciones y ya todo el mundo sabía quién era Saulo. Y Ananías lo sabía, y Ananías dice, espérate, ¿cómo es? Que yo tengo que ir, ¿a dónde? ¿En casa de quién? Este hombre me puede gestar, este hombre me puede matar. Y Dios le habla a Ananías y le dice, pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque él es mi instrumento escogido. ¿Quién escoge? Saulo escogió, Ananías escogió, Eliseo se escogió, Abraham se escogió, tú te escogiste, yo me escogí. Dios dice, ve, porque mi instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los israelitas, porque yo le voy a mostrar cuánto debe padecer por mi nombre. ¿A qué lo estaba llamando? A Disneylandia lo estaba llamando, a un restaurante. ¿A dónde lo estaba llamando? A padecer, a sufrir. ¿A qué lo estaba? Sí, en un instrumento escogido, yo lo escogí. ¿Y sabes qué? No es que va a llevar
no es que va a llevar solamente el evangelio a los gentiles y a los reyes y a los israelitas. Es que yo le voy a inspirar más de la mitad del Nuevo Testamento. Yo se lo voy, más de la mitad del Nuevo Testamento, yo se lo voy a dictar a él, pero no se lo voy a mandar por WhatsApp. Es cuando esté en la cárcel, es cuando esté apaleado, es cuando esté naufragando, es cuando esté pasando los momentos más difíciles. Ahí es que yo le voy a decir, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor, ¿sabe? En los momentos más tristes de su vida, ahí es donde yo le voy a hablar. Pero creemos que el llamado es que te den el micrófono el domingo por la mañana, o que te dejen cantar en el ministerio de adoración, o que yo te organice una cruzada evangelística para que tú prediques. ¿Qué es el llamado? Porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Yo no sé, la gente dice que Pablo se cayó y que de un caballo. La Biblia no dice que se cayó de ningún caballo. No menciona caballo en ningún sitio. Yo lo único que sé es que no se pudo mantener en pie en el orgullo, que no se pudo mantener en pie en la altivez, que no se pudo mantener en pie en la soberbia, que no se pudo mantener en pie en los planes que tenía, que no se pudo mantener en pie. Y Dios le dice, espérate un momento, te voy a explicar. El que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado, dice la palabra. Próxima. Hechos 8:26. Y un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Tú sabes dónde estaba Felipe? Felipe estaba en Samaria. ¿Tú sabes qué estaba pasando en Samaria? Había un avivamiento en Samaria, revival. En Samaria aquello era, mira, los ciegos ven, los sordos. ¿Sabes? Nadie había podido montar el ministerio que Felipe montó en Samaria. Nadie. Y en Samaria lo que había era un avivamiento poderoso. Y en medio del avivamiento le aparece un ángel a Felipe, que era un diácono. Felipe no era apóstol ni nada de eso, era un diácono. No tomes en poco que tú seas diácono, ¿sabes? Porque con los diáconos Dios puede hacer cosas enormes. Con los ujieres Dios puede hacer cosas enormes. Con los niños Dios puede hacer cosas enormes. Porque no se trata del vaso, sino de lo que está dentro del vaso. Y un ángel se le apareció a Felipe. Él no esperaba ningún ángel, no llamó ningún ángel, no invitó a ningún ángel para ningún lado. Se le apareció de cantazo, como esta noche se te apareció uno en el cuarto, a ti. Levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es un desierto. Lo más seguro es que Dios no te va a llamar a donde tú quieres. Lo más seguro es que Dios te va a llamar a donde tú no quieres. Dios te va a llamar donde Él tiene un propósito. Dios te va a llamar donde Él tiene un plan. O sea, Él no tiene que explicarte a ti ni a mí cuál es el plan. No. Nuestra función es obedecer cuando Dios te llama. Nuestra función es rendirnos y decirle, ok, Señor. Porque muchos de nosotros, explícame, Señor, primero, ¿qué vamos a hacer en el desierto? No hay agua, va a estar solitario, me imagino que no sé, el calor, ¿a qué vamos para allá, Señor? Y tú quieres que Dios te explique primero para después obedecer. No es así, equivocado. Levántate y vete al sur por el desierto que va de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces, yo quiero decirte una buena noticia en el día de hoy. No hay llamado sin propósito. ¿Sabes? Dios no te va a llamar porque no tiene nada que hacer.
si Dios te está llamando, y yo estoy seguro que Dios te está llamando, es porque Él tiene un propósito con tu vida. Y Él quiere ver ese propósito cumplido. Y Él quiere que ese propósito sea prioridad. Y ese propósito no tiene que ver contigo. Ese propósito tiene que ver con un montón de gente que necesita a Jesucristo. Y simplemente tú eres el vaso. Él es el vino nuevo. Él es la sustancia. Nosotros somos vasijas que contenemos lo que es de Dios solamente. ¿Estás entendiendo? La verdad fue que Felipe obedeció. Sí, obedeció. Y se fue para el desierto y allá se encontró una carreta con un eunuco de Etiopía que estaba leyendo el libro de Isaías y le dice, ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y dice, no, ¿cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces Felipe tenía que explicarle, uno de los propósitos de Dios era que tenía que explicarle a aquel hombre quién era Jesucristo y de quién hablaba el libro de Isaías. Aquel hombre creyó, aquel hombre se convirtió, aquel hombre era un magnate. Y le dijo, bautízame. Y Felipe lo bautizó, no sé dónde, porque en el desierto no hay agua, pero lo bautizó allí mismo. Y después Dios lo transpuso. ¿Tú sabes lo que es eso? Estoy aquí y aparezco de momento en España. Sin pasaje, sin Iberia, sin pasaporte y sin nada. ¿Tú sabes lo que es eso? Poca gente en la Biblia han experimentado. Pero ¿por qué experimentó esas cosas? Por la obediencia. Por responder a un llamado, aunque no era el lugar donde él quería estar. Le hubiera gustado estar en Samaria, donde había un avivamiento. Y yo me voy a quedar aquí porque hay un avivamiento. Y de pronto Dios te llama a qué sé yo dónde, donde no hay ningún avivamiento. Pero allí Dios te quiere usar. No hay llamado sin propósito. Próxima. ¿A qué Dios nos está llamando? ¿Cuántos son parte de la iglesia en este tiempo? ¿A qué Dios está llamando a la iglesia en este tiempo? Mira, nos está llamando a la acción y nos está llamando a la fe. ¿Por qué no podemos ignorar sus mandatos y su dirección? Santiago 2:17 dice, así también la fe por sí misma, si no tiene obra, está muerta. Yo le sirvo al Señor por fe. Amén. No tengo problemas por eso. Muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Dice, ¿sabes? Esto no lo inventé yo, esto es la Biblia, ¿sabes? Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe, pero con las obras. ¿Entiendes? Entonces no hay tal cosa que tú estés lleno de fe y no estés haciendo nada para el reino de Dios. Eso no es cumplir un llamado. Perdóname. Próxima. Dios nos está llamando a la gran comisión. Dios nos está llamando a compartir el evangelio y a ser discípulos. Te tengo un testimonio que me parte la vida, pero te lo tengo que dar. Yo conocí personalmente al evangelista Reinhard Bonnke. Lo conocí, compartí con él. El testimonio de él es muy poco igualable en el mundo, muy poco igualable. En un solo país se ganó más de 90 millones de personas para Cristo en Nigeria. En un solo país se ganó más de, ¿sabe? Primeramente Dios lo llamó a África. Se fue a África, estuvo 3 años predicando y no se convirtió ni una sola persona. En 3 años, una sola persona. Y la esposa le decía, ¿tú estás segura que Dios te llamó para África? ¿Tú estás seguro que Dios te llamó para aquí? Es que no se convierte nadie, llevamos 3 años. 3 años y no se convierte nadie. No sé, pero ¿estás seguro? Y él le decía, estoy seguro que Dios me llamó aquí. Estoy completamente seguro que fue Dios el que me llamó.
Pero tú sabes cuál es el problema, que Dios lo llamó como evangelista a predicar el evangelio, no lo llamó como pastor a pastorear la gente. Y de nada vale que un evangelista se gane 90 millones de personas y no haya pastores para cuidar el rebaño de Dios y para discipularlos y para enseñarles y para corregirlos también, porque los pastores te corrigen, los pastores te parten la patita cuando estás caminando para donde no es. Y hay gente que no quiere ser pastoreada porque ellos se creen que yo... ¿Y tú sabes cuál es el problema con los 90 millones de personas? Te digo que los oportunistas, los aprovechados, los hijos de las tinieblas, que son más astutos que los hijos de Dios, a veces se aprovecharon de esa cosecha de almas y empezaron a levantar iglesias con falsas doctrinas donde ellos se endiosan y ahora ellos son el centro de adoración en esas congregaciones de 200,000, de 100,000, de 50,000. Y ahora tú vas a África, a lugares por donde pasó el evangelismo, el evangelista Osborne, ganándose las almas, y los falsos pastores y los falsos líderes están aprovechándose de esa pobre gente humilde de África que confió en Jesucristo. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué está pasando esto? Porque los verdaderos pastores están dentro de las congregaciones acomodados. Porque las iglesias en América están llenas de gente con palabras proféticas. Dios te llama a pastorear, y Dios te llama a esto, y Dios te llama, y Dios te llama. Y cogimos el CD y lo guardamos en qué sé yo qué gaveta, sin cumplir el propósito. Y las almas que se ganaron para Cristo en Centroáfrica están siendo engañadas por los falsos profetas y los falsos pastores. Pero ¿quién de los que está aquí dice: heme aquí, yo fui llamado a pastorear? ¿Dónde están las almas? ¿En qué comodidad es la que nosotros vivimos? Que no estamos dispuestos a sacrificarnos por el evangelio. Preferimos recoger un grupito y levantar una congregación en la otra esquina. Y eso se llama pescar en el freezer de otro. Próxima. ¿Para qué nos llama el Señor? La palabra dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos están agradecidos de que Dios nos sacara de las tinieblas y nos trajera a la luz admirable? Yo estoy agradecido de eso, pero no es cuestión de quedarme agradecido. Dios me llamó para que anunciemos las virtudes de aquel, para que anunciemos a todo el mundo las virtudes de aquel que nos llamó, para que lo hagamos, para que hagamos algo, no para que nos quedemos sin hacer nada. Próxima. ¿A qué nos está llamando el Señor? Dice la Biblia: mas el Dios de toda gracia, quien nos llamó, di conmigo, que nos llamó. ¿A qué nos llamó? A su gloria eterna en Jesucristo. Dice: después que hayas padecido un poco de tiempo. Esa parte como que no le gusta a nadie. O sea, todo el mundo quiere ser llamado, pero nadie quiere padecer un poco de tiempo. Como que esa parte no. O sea, yo quiero que Dios me llame a su gloria eterna. Sí, eso sí lo quiero. Esa parte sí. Pero, ¿por qué dice ahí que yo tengo que padecer un poco de tiempo? Porque esta vida que tú y yo vivimos no dura mucho. Esto es un poco de tiempo nada más. Él mismo nos perfeccione,
Entonces yo entiendo por este versículo que a través del padecimiento Él me va a perfeccionar, que a través del padecimiento Él me va a afirmar, que a través del padecimiento me va a fortalecer y a través del padecimiento Él me va a establecer. ¿Tú entiendes? ¿A qué nos está llamando el Señor? Segunda de Timoteo. Estoy terminando, me falta, deme 3 minutos más, 3. Después las Mallorcas y todo eso, no importa. La lasaña está en la cocina, la lasaña no se va a ir. Tranquilo. ¿A qué nos está llamando el Señor? Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento. ¿Cómo es el llamamiento que Dios nos llamó? Con un llamamiento santo. No según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. Entonces, la Biblia encontré más de 15 o 20 versículos donde dice que Dios nos está llamando. ¿Sabes? Si tú dices que Dios no te está llamando, tú no lees la Biblia. ¿Está bien? Próxima. Hay tanto ruido a tu alrededor que no puedes escuchar la voz de Dios. ¿Estará Dios llamándote y tú no lo quieres escuchar? Yo no tengo ningún llamado. No es a mí. El mundo va a hacer mucho ruido a tu alrededor. Mucha gente a tu alrededor, tus consejeros personales, las redes sociales, la gente que está buscando aprovecharse de ti. Todo el mundo va a hacer un ruido tremendo. Y en el medio de un montón de ruido es difícil escuchar la voz de Dios. Por eso a veces tienes que encejarte en tu cuarto o irte por una montaña por allá para que Dios te hable. ¿Vale? Próxima. A un llamado se responde mediante el arrepentimiento. Que te he dicho 20 veces que el arrepentimiento es un cambio de forma de pensar. Tú no puedes responder un llamado siendo el mismo que has sido hasta el día de hoy y haciendo lo mismo que has hecho hasta ahora. ¿Sabes? A un llamado tú respondes por medio del arrepentimiento, mediante un cambio de corazón, donde tú tienes un corazón dócil, manejable, que Dios pueda trabajar contigo. Ahora, Dios no te va a llamar para cuando tú puedas. El llamado de Dios es urgente. Los tiempos de Dios están avanzados. La mies es mucha, los obreros son pocos. Tú no tienes toda la vida para ver si decides responder al llamado de Dios. El llamado de Dios es urgente. Es una invitación a una reflexión en nuestras vidas, motivando a un cambio de dirección hacia el propósito de Dios. ¿Entendiste lo que está pasando? Finalizo con esto. El Señor Jesús dice en Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar en su casa y cenaremos juntos. Fíjate, me gusta que esté en plural y que no esté en singular. Si alguien, mira que yo estoy a la puerta llamando. Si alguien oye mi voz, si alguien de los que está aquí en el día de hoy se quita los audífonos, porque no quiero escuchar, yo no quiero escuchar eso, yo no quiero escuchar. Si te quitan los audífonos y escuchas la voz de Dios y tú crees que Dios, y no es Nandi el que te está llamando, si tú crees que es Dios el que te está llamando, dice que hay algo que tienes que hacer. Se llama abrir la puerta. Dios no la va a tumbar. La abres tú voluntariamente si quieres responder al llamado. Eso es como las llamadas que a veces te llaman y tú dices, ay, yo no le contesto nada.
yo no contesto nada, yo no contesto nada. Dice que si tú decides abrir la puerta, dice que Él va a entrar en tu vida. Dice, Él va a entrar en tu vida. Dice en tu vida. Dice en tu vida. No. Dice en tu casa. Pero ¿quién escuchó la voz? ¿Quién abrió la puerta? Tú. Pero ¿dónde va a entrar? A tu casa, a tu familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿A dónde es que va a entrar? A tu casa. Y habla en plural y dice, y cenaremos, y cenaremos. No dice, voy a cenar contigo o vamos a cenar tú y yo. Dice, no, vamos a cenar todos. Dice, si tú abres la puerta, si tú escuchas la voz que te estoy llamando y tú abres la puerta, yo voy a entrar a tu casa. Voy a entrar a tu casa. Mira, los de tu casa quizás no están aquí en el día de hoy, pero tú sí estás aquí. Si tú abres la puerta, Él dice que vamos a cenar juntos. Jesús te está llamando, pero tú eres el que decide si el botón verde o el botón rojo. Yo terminé mi parte, ahora te toca la tuya. ¿Entendiste? Ahora me pregunto, ¿habrá alguien aquí en el día de hoy que honestamente escuchó la voz de Dios para su vida? Sea honesto, sea honesto. Si usted escuchó la voz de Dios, si este mensaje era para tu vida, ponte de pie, simplemente. Ponte de pie. Si este mensaje era para tu vida, ponte de pie. Y primero que nada, dale gracias a Dios. Dile gracias, Señor, porque mucha gente dice que tú no hablas, Señor, pero tú me has hablado claramente en el día de hoy, Señor. Si de verdad este mensaje fue para tu vida, ponte de pie.